Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Valle en México. Como siempre, les damos la bienvenida a este espacio. Les saluda Francis Martínez y en esta ocasión hemos invitado nuevamente a que nos acompañe la abogada de la Red por los Derechos Digitales, Ana Gaitán, para explicarle un poco de manera más pormenorizada a la audiencia, a la opinión pública, los alcances de la aprobación reciente de un paquete de reformas legislativas, entre ellas la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Un gusto tenerla en este espacio, abogada Ana Gaitán, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por volver a invitarme. Este paquete de reformas que aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados el pasado 2 de julio y en la que pues prácticamente la bancada oficialista consuma el decreto que expide la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto abroga la legislación que existía anterior a 2014. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que podremos decir de esta aprobación en torno a la forma? Ya se tenían cuestionamientos respecto a que había una indicación por parte del Ejecutivo a que se aprobaran estas medidas lo más rápido posible y así es como lo aprobó la bancada mayoritaria de Morena. Sí, fue un proceso muy antidemocrático, pero además muy preocupante porque no fue nada más que se aprobara la ley de telecomunicaciones, sino que fue un paquete de leyes que todas se complementan entre sí, armando un rompecabezas que va básicamente a instrumentalizar una vigilancia masiva de la población y va a obstruir nuestro acceso a servicios públicos y privados. Entonces, en cuanto específicamente a la ley de telecomunicaciones, a pesar de que en el decreto se quitó la referencia al registro de usuarios de telefonía móvil, del que habíamos discutido mucho, en el artículo 103 se estableció que los concesionarios que operan redes públicas de telecomunicaciones únicamente van a poder activar o mantener activo el servicio de las líneas que estén asociadas a una identificación oficial, entendiéndola como una CURP o un RFC. Entonces eso fue aún peor porque además de que se va a obstruir el acceso a servicios de telefonía de personas generalmente en situaciones de zonas rurales o de marginación y ya no van a tener acceso a Internet que estaba asociado a esas líneas telefónicas, esta ley se tiene que leer en conjunto con las otras leyes que se promovieron, que fueron leyes en materia de seguridad pública, de inteligencia, del Registro Nacional de Población y la Ley de Desaparecidos, que básicamente lo que hacen es que ahora se tengan que interconectar todas las bases de datos públicas y privadas del país y entonces toda la información de la identificación oficial de personas usuarias de telefonía móvil van a tener un acceso inmediato y sin ningún tipo de restricción o salvaguarda múltiples autoridades que no están definidas de manera clara, pero sí se añadió en la ley de seguridad que el ejército explícitamente va a ser una de ellas, para una serie de verbos muy amplios y vagos que tienen que ver con persecución, prevención del delito, para elaborar productos de inteligencia y además el Registro Nacional de Población va a requerir que tú des una identificación biométrica, que los datos biométricos son nuestras huellas dactilares, nuestro reconocimiento facial, nuestro iris, para que puedas acceder a cualquier tipo de servicio público o privado, lo cual va a ser gravísimo para personas que tienen que acceder a servicios esenciales. Y esto se vincula también con la ley de personas desaparecidas porque lo utilizaron de excusa para poder hacer esta identificación biométrica.
Entonces es un conjunto de leyes que son súper preocupantes en cuanto al sistema de vigilancia que van a implementar. Y en la ley de telecomunicaciones ni siquiera se resolvieron todos los riesgos que ya tenía desde el 2014. Más bien se ha dado mucho este argumento de que no le cambiaron nada al capítulo de colaboración con la justicia, como si esa fuera una razón válida para que riesgos que antes eran hipotéticos y que ahora ya se materializaron, no llevara a que los legisladores dijeran que tenemos que establecer cierto tipo de salvaguardas en la manera en la que autoridades que no son competentes están accediendo a los registros telefónicos y a la ubicación geográfica del 90% de la población. Y no se cambió nada, entonces seguimos sin saber cuáles son las autoridades competentes, seguimos sin tener una autorización judicial y sigue sin haber ningún tipo de salvaguarda como temas de transparencia, supervisión independiente y rendición de cuentas, básicamente. Entonces, digamos, todo esto, todos estos mensajes que han tratado de lanzar desde la presidencia de la República y por parte de José Antonio Peña Merino, que es el director de la Agencia de Transformación Digital, en torno a que la ley contempla mecanismos legales para evitar cualquier uso político o arbitrario de la reforma y que con eso, pues prácticamente no es una ley espía. Es falso entonces todas estas precisiones. Sí, y se utilizan argumentos muy engañosos como que la mayoría de estas leyes remiten a legislación aplicable y entonces que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que se requiere una autorización judicial. Pero lo que no está explicando es que el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales en realidad está supeditado nada más a cuando quieren en la investigación de un delito de materia penal, las fiscalías intervenir comunicaciones privadas, en donde además existe un problema interpretativo en donde la geolocalización, por ejemplo, y los metadatos, que son estos datos de tráfico que obtienes con telefonía móvil, si realmente son intervención de comunicaciones privadas o no, porque tenemos una visión muy tradicional sesgada de qué es intervenir comunicaciones privadas, pero además que eso nada más haría que se requiriera una autorización judicial para las fiscalías, pero hay un montón de autoridades que ahora van a tener acceso a esa información gracias a la ley de inteligencia, las que no van a requerir una autorización judicial porque no viene establecido de manera explícita y por el contrario dice que van a tener un acceso inmediato y sin restricciones. O sea, y es muy clara la ley en los párrafos en los que lo establece. Entonces creo que se ha tratado de engañar a la gente como solamente diciendo que hay una autorización judicial en el Código Nacional y que esa autorización judicial en la práctica es eludida todo el tiempo porque hay un mecanismo de excepción que establece que en casos de urgencia, por ejemplo, si hay un caso de secuestro o en donde está en riesgo la integridad de una persona, tú no necesitas requerir en ese momento la autorización judicial y la puede ratificar después un juez. Pero lo que ha pasado es que el mecanismo de excepción se utiliza todo el tiempo como regla y entonces muchas autoridades que además no tienen facultades están diciendo no, nos urge en este momento que nos pases tu empresa concesionaria de telecomunicaciones esta información, no le puedo pedir ahorita una autorización judicial y entonces esa autorización judicial nunca llega, nunca piden la ratificación y nosotros tenemos informes como uno que se llama El Estado de la Vigilancia del 2025, en donde viene súper documentado, gracias a solicitudes de acceso a la información, la manera en la que se elude el control judicial todo el tiempo por autoridades sin facultades. Estamos platicando con Ana Gaitán, ella es abogada de la Red por los Derechos Digitales, esta agrupación que ha hecho un análisis exhaustivo sobre cómo se ha llevado la discusión en materia de esta reforma de telecomunicaciones y radiodifusión. Y en ese sentido, también parte de esta aprobación permite ya la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones y ahora traslada estas funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Es decir, digamos, esta nueva instancia tendría
una especie como de facultades mucho mayores a las que hemos visto hasta ahora, pero está todavía en construcción. ¿Cómo queda o cuál es la perspectiva precisamente? ¿Cuál es el margen de acción que va a tener esta nueva agencia de transformación digital? Pues en el decreto sí se modificaron muchas de las múltiples facultades que tenía la Agencia de Transformación Digital, porque creo que dentro de las críticas principales estaba la gran concentración que iba a tener, pero sigue siendo de manera muy discrecional y arbitraria la forma en la que van a ejercer cierto tipo de control. Y, por ejemplo, a nosotras nos llama la atención que Pepe Merino haya sido la persona encargada de defender, por ejemplo, las leyes de seguridad y de inteligencia, porque en realidad dentro de sus competencias solo estaría velar por lo que está establecido en la ley de telecomunicaciones. Pero eso refiere que van a tener acceso a datos personales sensibles de muchísimas personas que van a estar interconectados, en donde la Agencia de Transformación Digital, que no es una autoridad competente para investigar o prevenir el delito, va a estar colaborando con empresas de telecomunicaciones y decidiendo un poco en una función de juez y parte cuando se están respetando salvaguardas en materia de privacidad, libertad de expresión, protección de datos personales. Entonces, sí nos preocupa muchísimo porque creo que la ley mantuvo vaguedad en cuanto a lineamientos que hacen que pueda ejercer funciones la Agencia de Transformación Digital que no tiene la competencia para ejercer. Y en este sentido también nos adelantabas en la visión general sobre la aprobación de este paquete de reformas que se encuentra ahí de manera muy concreta, la reforma a la ley de la Guardia Nacional. Dentro del análisis que ustedes han estado realizando, señalan que se legaliza la vigilancia de las telecomunicaciones por parte del Ejército, una práctica que se ha documentado por parte de este colectivo y de otros en sexenios pasados, particularmente por el mal uso que se da a este tipo de actividades y el riesgo permanente de que se agrave el panorama de derechos humanos en nuestro país. Sí, nosotras estamos muy preocupadas de muchas de las cosas que están pasando porque sí se está estableciendo un registro masivo, centralizado y obligatorio de los datos personales de todas las personas que va a permitir que las 24 horas de los 7 días nos sientamos tanto en el espacio público como en el digital supervisadas, pero creo que lo más importante a recalcar es que México ya ha sido documentado que es el primer y principal comprador de tecnologías de vigilancia que utiliza para reprimir y censurar a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, y que el ejército en particular ya ha sido reconocido como el primer cliente, por ejemplo, de NSO Group, que es esta empresa que creó el spyware de Pegasus. E incluso esta semana, el viernes pasado, salió una nota periodística en donde revelaban cómo en el gobierno, por ejemplo, de Peña Nieto, hubo empresas intermediarias que contrataban autoridades mexicanas que venían desde Israel para darnos toda una serie de equipo militar que su función era que cada vez que las personas estaban tratando de investigar actos de corrupción o violaciones de derechos humanos que estaban siendo cometidas, como el ejército en ejecuciones extrajudiciales y personas desaparecidas, inmediatamente después utilizaban estas herramientas para vigilarlas. Entonces, más que darnos seguridad, lo que va a ocasionar es darle una carta blanca a diferentes autoridades, incluido el ejército, que cada vez estamos más militarizados, para reprimirnos y sin que tengamos ningún tipo de control democrático para defendernos frente a esto, porque también eliminaron a todos los organismos autónomos y entonces estamos ante un panorama que está desmantelando como todas las protecciones que teníamos en una sociedad democrática, y eso en un país cada vez más militarizado es súper preocupante.
Por último, Ana, también, digamos, esta Cámara de Origen de este paquete de reformas, evidentemente vienen de la Cámara de Diputados. Inicialmente también es una iniciativa del Ejecutivo y el Senado de la República también, digamos, ha tenido esta responsabilidad, pero es evidente que Morena, como el partido en el poder, digamos, ha consumado ya esta aprobación de este paquete de iniciativas legislativas, sentando un precedente sumamente importante para la vida de los mexicanos. Digamos, también habría que señalar ya una vez que pasan estos procesos, que finalmente todos los riesgos a los que estamos expuestos los ciudadanos tienen una responsabilidad política. Sí, que uno de los argumentos que también se ha dado mucho, por ejemplo, por Merino, fue que antes votó en contra de la ley de telecomunicaciones en el 2014 porque no confiaba en el gobierno pasado, pero que ahora sí confía en sí mismo y en el gobierno actual, pero la realidad es que no podemos depender de la palabra o buenas intenciones del gobierno en turno, que además puede cambiar la administración en cualquier elección, sino que legalmente nosotras tenemos que tener estipulados controles y salvaguardas que nos protejan. Y ahorita lo que se está haciendo es solo darles una carta blanca a las autoridades para violar nuestros derechos, básicamente aprovechando una coyuntura en donde el partido gobernante tiene mayoría tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, y ahora el poder judicial va a depender como de elecciones de cargo popular. Digamos, todavía es doblemente riesgoso por este proceso en el que, digamos, también abiertamente se habla de una cooptación del Poder Judicial. Yo quiero creer que las personas que se vuelvan juzgadoras tengan esta independencia e imparcialidad al momento de velar por la protección de nuestros derechos, pero sí creo que en el momento en el que se hizo la reforma judicial se estaba asegurando que ahora, en vez de tener contrapesos adecuados, los cargos dependan de cuestiones políticas. Así que sí, está cimentando como todo un terreno para que tengamos un Estado bastante autoritario, en donde quien esté a la cabeza del gobierno tome decisiones sin que podamos nosotras resistirnos a ellas. En el tema de libertad de expresión también había una preocupación genuina por parte de los comunicadores, por parte de los medios, en torno a que también hay cierta unilateralidad para calificar lo que es información y lo que es lo que no es información periodística, digamos. También ahí hay riesgos inminentes. Se hicieron modificaciones en la ley de telecomunicaciones a los artículos que fueron más sonados de censura previa para eliminarlos, precisamente porque creo que eran como una distracción para hacer ver como que se dieron y concedieron una ganancia cuando de lado estaban pasando muchas otras cosas dentro de las leyes que eran más preocupantes. Igual sonó mucho la ley de telecomunicaciones cuando la ley de seguridad pública y de inteligencia son gravísimas, y la ley también del Registro Nacional de Población presentaban incluso más riesgos, pero no hubo tanta difusión en medios sobre lo que estaba pasando con ellas. Entonces, creo que libertad de expresión la vamos a tener coartada sí o sí, porque cuando tú vives en un estado hipervigilado, en donde tienes cámaras de videovigilancia, en donde cuando tratas de hacer una crítica al gobierno en redes sociales tienes un ejército de bots que controla el ejército, que eso también lo tenemos documentado y lo pueden ver en nuestro blog, para hacer perfilamiento de las personas que son sospechosas y las que no. Cuando vas a tener algoritmos que en un registro masivo y centralizado van a determinar qué personas pueden acceder a servicios públicos o qué personas son sospechosas anticipadamente, eso ya coarta nuestra libertad de expresión. Eso ya es un efecto inhibitorio para quien sea que quiera hacer crítica del gobierno.
Entonces, a pesar de que desaparecieron ciertos artículos de la ley de telecomunicaciones que eran claramente inconstitucionales, yo creo que nuestra libertad de expresión se va a ver coartada de muchas más maneras de las que ahorita creemos y lo vamos a visibilizar hasta que lamentablemente ya haya en la práctica ejemplos terribles. Pues un panorama muy adverso el que nos comparte Ana Gaitán, que es resultado de esta reciente aprobación de un paquete de reformas en el legislativo. Y te agradecemos muchísimo que nos apoyes en los medios de comunicación a explicárselo a la opinión pública sobre los riesgos reales que tienen estas medidas. Agradecidos con ello, Ana, y abiertos estos espacios para futuras conversaciones. Igualmente, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y sí, difundiremos esta información como podamos. Gracias a Ana Gaitán, ella es abogada de la Red por los Derechos Digitales, platicando aquí en este espacio sobre los riesgos reales tras la aprobación de este paquete de reformas que han abordado diferentes procesos en lo que se ha calificado como un albazo legislativo y las repercusiones que tendrá en la vida de los ciudadanos. Nosotros les agradecemos su compañía a lo largo de esta emisión y los esperamos la próxima. Muy buenas noches.